ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín. Ministro, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenos días. Ministro, el Ecuador ha vivido una semana aterradora tras la masacre en las cárceles del país. Desde la población civil hasta alcaldes como el de Cuenca piden la intervención militar en el interior de las prisiones cuando ocurran cosas como estas. Hoy eso, entiendo, no es posible porque la Constitución no lo permite. Pero debería, ministro, ¿cree usted que deberían las Fuerzas Armadas tener competencias dentro de las cárceles del país? Realmente es una pena que se tenga que vivir una situación de crisis que tiene consternada a la sociedad. Las Fuerzas Armadas hacen un gran esfuerzo, según la disposición presidencial, para realizar la seguridad en el exterior, en el límite exterior, 24/7. De tal manera que la policía, conforme está realizando un apoyo al sistema de rehabilitación social, pueda concentrarse todo su esfuerzo en ese trabajo. De tal manera que se pueda restablecer el control y que el sistema de rehabilitación social retorne a lo que corresponde a la perfección de sus procedimientos. Obviamente, como sistema, involucra una política de rehabilitación social. Significa que se actualice con la tecnología. Lo más importante, sin embargo, es el sistema que está amparado con los guías penitenciarios. Como se acaba de ver en la nota, fracasó en su formación y la profesionalización de los guías penitenciarios. Pero si han fracasado, si como usted lo dice, no se ha podido controlar y lo vemos en las imágenes, ¿estarían los militares preparados para poder enfrentarse a este tipo de mafias que ahora están dominando las cárceles o simplemente no debería hacerlo? Si es que estamos hablando de Fuerzas Armadas, hablamos de aplicación de la fuerza. Y este no es un problema militar, es un problema social, es un problema de rehabilitación que propiamente no ha funcionado. Y sobre todo los aspectos técnicos que tienen que permitir para que los centros de rehabilitación social permitan una convivencia. Cuando haya un régimen disciplinario que funcione al interior de los centros de rehabilitación. Pero cuando existe estas situaciones de crisis es porque se genera un caos, una disputa por poderes, por autoridades, por ambientes que se tienen el control al interior. Esto no permite una rehabilitación del personal. No puede funcionar ningún sistema si es que no hay la normalidad, la disciplina y la comprensión de lo que significa estar en un centro de rehabilitación. Ahora, ministro, ¿usted considera que ha perdido el Estado el control de las cárceles en el país? Cuando se habla de una situación de crisis, significa reducir el ambiente de control. Por eso se caracteriza la crisis, porque hay una confusión de la autoridad que debe regir. No hay respeto a la norma, a la autoridad, y el sistema se descompone. Eso es lo que tiene que rehabilitarse para que funcione. Ahora, ministro, ¿cómo podría ayudar en la lucha en contra de estas mafias que han dominado las cárceles del país y que tendrían, según lo dijo el mismo presidente, raíces en el narcotráfico internacional, en carteles de la droga como los mexicanos? ¿Cómo podría ayudar este proyecto de ley de navegación que también trabaja en el tema de la lucha internacional contra el narcotráfico? Usted acaba de mencionar dos temas que son de gran importancia. En primer lugar, como muy bien lo expresó el señor presidente de la República, y yo solamente lo que podría es ratificar con hechos todo lo que dijo. El influjo internacional del narcotráfico, los hechos están dados cuando se manifiesta la detención de elementos de grupos ilegales armados en la frontera norte. Los comandos de la frontera, por ejemplo, en Puerto El Carmen, a 700 kilómetros de la línea de frontera, en la triple frontera Colombia, Ecuador, Perú. La semana pasada la destrucción de un cristalizadero con capacidad de 1 tonelada semanal para procesar la hoja de coca en cocaína. Y todos estos procedimientos en la frontera terrestre están perfectamente coordinados con la frontera marítima, lo que significa que desarrollamos el triángulo de seguridad con cooperación de los países, con Colombia y con Perú. El P-3, que es el avión que ayuda en la exploración aéreo-marítima, nos ayuda a la Fuerza Naval para que se pueda detectar, obtener información. 128 toneladas de droga han sido incautadas en el año anterior.
Eso es definitivamente parte de esta lucha que tenemos que emprender, que es a nivel global, regional. Ahí vemos el mapa justamente de lo que significaría implementar esta ley de navegación, que entiendo ya se aprobó el informe para primer debate en la Asamblea Nacional, ¿no? Pasa al plenario. Y en los próximos días tendremos ya el debate para que sea aprobada la ley de navegación. Esto significa que va a tener la Fuerza Naval mayor respaldo legal para su accionar. No podemos tener actividades de autoridad marítima controlando el mar, las actividades ilícitas, narcotráfico, la pesca ilegal no declarada, no reglamentada, tanto regulando a la pesca que es de carácter artesanal como la profesional, las actividades ilícitas. Tiene la Fuerza Naval un respaldo para poder actuar. Y tiene que ver también con este problema, porque no es el asunto solamente de que la droga pase o que se esté infiltrando desde Colombia al Ecuador, sino que tiene que salir por los puertos, o por las costas, o por las pistas que son improvisadas, clandestinas que existen. Entonces funcionan Fuerzas Armadas en su conjunto. El Ejército en la protección de fronteras, la Marina con el triángulo de seguridad, cooperación con Colombia, con Perú y con los Estados Unidos con el avión P-3. Y también con defensa aérea. La defensa aérea está conformada por el sistema de radares en el territorio nacional y la fuerza de reacción inmediata. La semana pasada, precisamente en Esmeraldas, fue perseguida una nave no identificada, obviamente involucrada con el narcotráfico, y tuvo que aterrizar, y producto de esa persecución se accidentó. Esto es permanente, es decir, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea involucradas en combatir el narcotráfico. ¿Y cómo afecta esta ley de navegación justamente a estos pedidos que se han hecho para una ampliación de la Reserva Marina de Galápagos? Ese es otro tema de trascendencia. Yo diría que es una forma de ver como un artilugio oportunista, porque planteado el problema ante una crisis o una debilidad económica, ante un déficit fiscal, llamemos, de los países, y a su vez por una crisis de las especies marinas o del mismo océano para mantenerlo limpio y en condiciones de supervisar, de apoyar y de vivir todas las especies marinas, se aprovecha esta oportunidad por organizaciones como la Ocean Finance, que pretende, con un intercambio de deuda, tener derechos sobre la naturaleza. Yo diría, la fórmula de ellos es deuda por naturaleza. Lo lógico sería llamarle, desgraciadamente, como deuda por soberanía. Y la soberanía del Ecuador no es negociable, no es un punto de negociación. Las Fuerzas Armadas, Constitución, artículo 1, 3, la Ley de Seguridad Pública y del Estado, el artículo 11, determina que la defensa de la soberanía corresponde al Ministerio de Defensa Nacional y a las Fuerzas Armadas. Por consiguiente, no se puede pretender ampliar la Reserva Marina a título de preservación, de conservación del océano, de las especies, y subordinar las Fuerzas Armadas a los criterios de una organización supranacional incipiente en su conformación. Ahora, es importante este análisis, ministro, y yo le agradezco muchísimo porque las cosas que nos pasan en el país, como lo que hemos vivido en las cárceles, tienen mucho que ver con el manejo de la seguridad internacional, de lo que se está haciendo en los otros países también. Por eso es tan importante conocer también de estos temas, lo que sucede en el Ecuador, lo que pasa en el narcotráfico internacional en nuestras fronteras, es importantísimo para entender y buscar soluciones. Yo le agradezco muchísimo. Buenos días, muchas gracias. Muchísimas gracias al ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, por esta entrevista. Andrés.